misericordia, por tu poder, por este privilegio, Señor, que nos das de honrarte, de conectarnos una vez más, Señor, para recibir tu palabra, para llenarnos de ti, Padre. Gracias, Dios, te damos. Eres el eterno Dios, Rey de reyes y Señor de señores. Te adoramos, Señor, y te exaltamos y damos gracias, Señor, por nuestras familias, gracias por nuestros hijos, gracias por cada persona que hoy se conecta, que hoy, Señor, tiene la disposición en su corazón de aprender más de tu palabra, más de ti, Señor amado, para honrarte, para glorificarte, para poder bendecirte, Señor. Hoy te adoramos y pedimos tu dirección, pedimos que tomes el control, pedimos que hables a nuestra mente, que hables a nuestro corazón, que nos ministres, Señor, así como lo has hecho hasta este momento, Padre. Descansamos en tus manos, pidiendo, Señor amado, que una vez más tu palabra sea la que tome el control, que tu palabra, Señor bendito, llegue a lo profundo de nuestros corazones, de nuestro ser, y que sigas haciendo esa obra maravillosa, Padre bendito, que iniciaste en algún momento, como dice tu palabra, y tenemos la confianza que el que empezó la buena obra la perfeccionará, Señor, hasta el día de la venida de Jesucristo. Señor amado, te honramos y te glorificamos, te bendecimos y pedimos tu dirección en este momento, Señor. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, hermanas queridas que se están conectando, Dios les bendiga grande y poderosamente. Enviamos un fuerte abrazo y damos la gloria a Dios por este privilegio de poder conectarnos, de poder predicar su palabra una vez más, de poder dar enseñanzas que hablen a nuestro corazón, que nos fortalezcan, que nos ayuden a corregirnos. De pronto, de tantas cosas que no sabemos, podemos estar haciendo mal, pero sabemos que ahí está Dios para corregirnos, para direccionarnos. Y hoy el título del mensaje es trigo o cizaña. Trigo o cizaña. Y como que usted puede hacerse esa pregunta, y aquí vamos a solucionar, vamos a mirar, analizar inquietudes por medio de la palabra de Dios. ¿Quién eres tú? No analices a otro, analízate tú, piensa en ti. ¿Tú qué eres? ¿Eres trigo o eres cizaña? Y vamos a ir a la palabra de Dios, al libro de Mateo, capítulo 13, versículo 24 al 30. Mateo 13, versículo 24 al 30. Dice la palabra: les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y arranquemos? Y la arranquemos. Él les dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Esta es la parábola del trigo y la cizaña.
Ahora, su explicación, el significado de esta parábola está ahí mismo en Mateo 13, desde el versículo 38 en adelante. Vamos a leer desde el 38 para ver qué significa cada cosa. Dice: el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces es una parábola que debe de pronto confrontarnos para mirar y analizar quiénes somos. Ahora, aquí bíblicamente hay una mala interpretación en el versículo 30, donde dice: dejad crecer juntamente lo uno y lo otro. Y esto lo utilizan muchos líderes, lo utilizan el hermano que usted va a disciplinar, el hermano que no se porta bien, le saca este versículo: no, pastor, usted no me puede disciplinar porque la Biblia dice que deje crecer lo uno con lo otro, dando a entender que usted me tiene que permitir aquí en la iglesia que yo viva así. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. Y esa es una mala interpretación. La Biblia no dice que en la iglesia dejemos hacer lo que la gente quiere que haga. En la iglesia, o la iglesia que somos tú y yo, debemos vivir en santidad, agradando a Dios, esforzándonos por obedecerle constantemente. ¿Sí? Esa cizaña de la que habla aquí, la cizaña de la que habla aquí no es los que hacen parte de la iglesia que todavía están en un proceso y se equivocan, no. Aquí literalmente lo leímos, ¿no? En el versículo 38, donde dice: el campo es el mundo. O sea, está hablando literalmente de los hijos de Dios, que es el trigo, y los hijos del diablo, que entraría a ser la cizaña. ¿Sí? De pronto los hijos del diablo, podemos decirlo de alguna manera, así se congreguen, pero que no son hijos de Dios. También está hablando de ese tipo de personas que no han entregado a Cristo su vida o su corazón. Entonces, hay una gran diferencia entre la clase de personas en la iglesia, ¿cierto? Y también la clase de personas en el mundo. O sea, en la iglesia encontramos buenos y malos cristianos. En la iglesia, algunos que medio obedecen, que quieren obedecer, no sabemos si son o no son. Pero eso es lo que necesitamos analizar, que tú analices, que tú mires si tú eres o no eres trigo, o si eres o no eres cizaña. Entonces hay una gran diferencia, hermano, en nuestra manera de vivir, de pensar, de actuar, que nos tiene que diferenciar de la cizaña. Estas dos plantas, el trigo y la cizaña, son muy parecidas, pero llama más la atención la cizaña, porque la cizaña, aunque es parecida al trigo, la cizaña es una planta muy bonita que se mantiene recta, mantiene a pesar del viento, de la brisa, mantiene así derechita, y uno dice: tan bonita, parece trigo. Pero tú vas a buscarle a la cizaña un grano, un producto, fruto, y no tiene. La cizaña no da fruto.
pero se ve muy llamativa y muy atractiva, es más bonita que el trigo. ¿Por qué? El trigo sí da fruto. El trigo, usted va a buscar en una planta de trigo, y aunque parece una cizaña, hay una característica, y es que el trigo se encorva. Se encorva al crecer. ¿Por qué? Como tiene tanto fruto, no tiende a permanecer así, sino que el peso que ejerce el fruto hace que la mata se encorve. Y esa es la gran diferencia, que aunque la cizaña se ve muy bonita y muy llamativa y muy así, muy elegante, que nadie la tumba, no da fruto, y al final esa va a ser quemada. Pero el trigo, aunque se ve desagradable, así como doblándose, como que el peso que lleva sobre sí no le permite estar así como muy erguida, esa es más importante, porque esa da el fruto. Esta es una de las grandes diferencias de estas dos plantas. O sea que si tú no das fruto, no has dado fruto, puedes darte cuenta qué tipo de planta eres. Pero si estás dando fruto, yo creo que debes vivir de alguna manera dando la gloria a Dios, porque no vas a ser echado en el fuego. ¿Por qué? Ahora, aquí se habla de un fruto. El fruto es en dos sentidos. La Biblia habla de dar fruto en muchos sentidos. Uno, el carácter de Cristo. Ese es un fruto: amor, gozo, paz, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Fruto del Espíritu Santo. Pero también la Biblia dice que debemos dar frutos dignos de arrepentimiento. Y hay otro texto donde habla que para dar fruto debemos permanecer pegados a la vid y dar fruto, y que ese fruto permanezca. O sea, predicar, llevar, discipular. Esos son los frutos que el Señor nos pide bíblicamente. Lógicamente, la cizaña lo único que quiere, si usted ve una planta, una mata de cizaña, usted la ve y es como si la planta quisiera decirme: míreme aquí tan lindo, míreme aquí como estoy, míreme. Pero cuando usted va a mirar, eso no sirve para nada, esa planta, aunque se vea muy bonita y muy llamativa. Entonces, por esta causa, esta parábola es malentendida cuando se dice: dejad crecer juntamente lo uno y lo otro, ¿sí?, hasta la siega. Muchos piensan que es que en la iglesia debemos permitirles el pecado que quieren, que hagan lo que quieran. ¿Por qué? Porque la Biblia dice: dejen crecer lo uno y lo otro. No, está refiriéndose, y es muy claro el versículo 38, donde habla que el campo es el mundo. O sea, en el mundo hay cizaña y hay trigo. En el mundo hay hijos de Dios e hijos del diablo. Nos habla de los seres humanos en la tierra o en el mundo. Habrán o hay buenos y malos. Hay santos y no santos. Hay creyentes y no creyentes. Hay impíos y hay piadosos. Hay cristianos y no cristianos. Son diferencias y son notorias, hermano. Así la cizaña se vea más bonita. Contra la situación que en el mundo haya buenos y malos cristianos, y buenos y malos cristianos, y buenos y malos en el mundo. Escúcheme bien, porque hay personas en el mundo que son buenas, ayudan, son buenos esposos, buenas esposas, son buenos hijos, pero recuerde que la salvación no es por obras. Entonces de nada va a servir que sea bueno si no ha recibido a Cristo en su corazón y lleva una vida como el trigo, dando fruto conforme a la voluntad de Dios. Entonces, a diferencia de la iglesia, en donde debemos ajustar y poner en orden con los malos o los hijos del diablo, en la iglesia, donde dice el versículo 39, el enemigo que la sembró,
el enemigo, es el 25 y el 38 están enlazados. Dice el 25, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Vino el enemigo. Y en el versículo 39 dice, ¿quién es el enemigo que la sembró? Dice, el enemigo que la sembró es el diablo. Ahora, hermanos, hay gente que piensa que el diablo es un ser mitológico. Hay gente que piensa que el diablo, o no deberíamos de hablar del diablo, así como mucha gente se va al extremo de no hablen del diablo, hay otros que se van al extremo que todo es el diablo. Todo es el diablo me miró mal, el diablo hizo, el diablo no me dejó dormir, el diablo... No, hermanos, si somos hijos de Dios, Dios nos guarda del diablo. El diablo viene a molestar o molesta o causa situaciones cuando la persona abre puertas, cuando la persona no se somete a Dios. Entonces, nosotros, los pastores, los líderes, debemos poner orden en la iglesia. Debemos corregir, exhortar, disciplinar, consolar, guiar. Eso debemos hacer en la iglesia, porque no podemos permitir que aquí en la congregación, en las congregaciones, como que pues se haga lo que quiera y se mezclen las dos cosas, aunque no falta, hermanos. Pero en el mundo en general, encontramos trigo y cizaña, hijos de Dios e hijos del diablo. Entonces, mire el versículo 37. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Y aquí es donde dice el versículo 24. Vamos a estar yendo de un a otro versículo para poder tener un poco más comprensión. El 24 dice, les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Un hombre que sembró buena semilla en su campo. Entonces por eso dice, el que siembra, en el 37, la buena semilla es el Hijo del Hombre. Jesús es el Hijo del Hombre. Jesús es el que siembra. Ahora, aquí hay algo bien interesante. Si usted recuerda la parábola del sembrador, la semilla era la palabra de Dios. En ese contexto de la parábola del sembrador, cuando dice que el sembrador salió a sembrar y una semilla cayó junto al camino, otra entre espinos, otra entre piedras y otra cayó en buena tierra. Bueno, esa semilla es la palabra de Dios. Pero aquí, cuando habla de la buena semilla, está hablando de los hijos de Dios. Aquí no es la palabra, aquí es nosotros hemos sido plantados en esta tierra para dar fruto y marcar una diferencia entre la cizaña, que son los hijos del diablo, y nosotros marcar una diferencia como hijos de Dios. 25, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo. Hermano, en el mundo ahí están los hombres y mujeres malos, que hacen maldad, que no aman a Dios, que dicen ser ateos, tienen todas las excusas posibles, e inclusive, hermano, como estamos hablando de apostasía, que algunos que creen ser pastores, algunos lugares que se hacen llamar iglesias, o algunos grupos de personas que se hacen llamar iglesias, pero que son sectas, serán trigo o cizaña. Están metiendo cizaña. ¿Se ha escuchado esa frase? Y yo creo que usted también de pronto la ha dicho en algún momento, ¿no? Refiriéndose a alguna persona, como que decimos, oiga, no sea cizañero o deje de meter cizaña, ¿sí? ¿Por qué? Porque está haciendo algo malo. Es como el contexto en el que podemos relacionarlo. Entonces es Jesús el que siembra y pone todo lo bueno, la buena semilla. En el caso de la parábola del sembrador, es la palabra de Dios. Pero aquí
en este contexto somos tú y yo, buenos discípulos, buenos hermanos, buenos hijos de Dios, porque el buen trigo o la buena semilla, ¿cuál es su resultado? Da buenos frutos. En eso, hermano, tú debes analizarte. ¿Qué frutos estás dando? Porque yo sé que si nos preguntan, bueno, ¿y usted qué es? ¿Trigo, cizaña? Yo creo que todos vamos a decir que trigo. Ahora la pregunta es, ¿estás dando buenos frutos? Como trigo que dices que eres. Porque algunos tienen pinta o no pinta, son cizaña porque no dan fruto. 38. Ya hablamos de que el campo es el mundo. Es el mundo. Cristo, ¿dónde puso su iglesia? En el mundo. ¿Para qué? Para que su iglesia fuera sal, para que su iglesia fuera luz en medio de las tinieblas, para que su iglesia predicara y diéramos fruto. Para eso puso Cristo a sus hijos, y todo aquel que pasa de muerte a vida, todo aquel que pasa de ser hijo del diablo a ser hijo de Dios, que esa es la gran bendición que tenemos, que se puede salir de esa condición de vida errada para empezar a vivir correctamente. Esa es una de las grandes bendiciones. Podemos hacerlo. Ahora, como hijos de Dios, entendiendo que el campo es el mundo donde tú y yo como hijos de Dios estamos plantados, pero recuerden que también vino el hombre malo, que es Satanás, y sembró cizaña en medio del trigo. O sea, ¿qué quiere decir? Como el comercial o el programa, ellos están aquí, están ahí sembrados también. El campo es el mundo. Cuando habla del mundo, habla del gobierno que Él quiere establecer. Habla de todo lo maravilloso que Él quiere hacer con su propia creación, ¿sí? El control que Él ejerce de toda la tierra, no solamente la iglesia. Porque sucede que hay personas que piensan que porque suceden tantas cosas y situaciones a nuestro alrededor es que Dios no está en control. Escúcheme bien, Dios tiene el control de todo sobre esta tierra. Lo que Él no hace, lo permite, porque Él puede evitar, si Él quisiera, alguna situación, pero también Él la puede causar, porque quiere que suceda algo, porque Él es el Dios todopoderoso. Entonces, la buena semilla somos tú y yo, que es el trigo, y la cizaña son los hijos del malo. ¿Quién la sembró? Esta es la enseñanza. ¿Quién sembró la cizaña? En el versículo 38 dice: el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. Entonces, nosotros debemos entender cómo actuamos, cómo vivimos, qué frutos estamos dando para determinar hijos de quién somos. Ahora, hay una gravedad. Pastor, pero es que decir mentiras no es tan grave. Ustedes recuerdan que hay un versículo donde Jesús les dice a un grupo de personas: vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Por qué? Porque decían mentiras, porque hacían lo que hace el diablo. ¿Por qué? Porque dice la Biblia también que Satanás es padre de mentira. Entonces, esa es la diferencia. Cuando se actúa en contra de la voluntad de Dios, esa persona que actúa en contra de la voluntad de Dios es hijo de quién. No porque lo diga el pastor o porque el pastor quiera ofender a alguien. Eso se escucha muy mal y se escucha feo, pero la Biblia lo dice, ¿sí? Entonces, vamos a mirar Primera de Juan capítulo 3 versículo 10. Primera de Juan 3, 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo.
todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Para ser de Dios tenemos que hacer justicia, tenemos que ser justos y amar a nuestro hermano, a nuestro prójimo, a las personas que nos rodean. No es que yo no puedo amarlo porque me hizo tal cosa, entonces no eres de Dios. Así te congregues, así te sepas las canciones, así ores incansablemente, así diezmes, pero si tú odias a tu hermano, si haces mal, si no eres justo, no eres de Dios. Aquí lo dice muy claro. Y los hijos del diablo, dice, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Los hijos de Dios y los hijos del diablo. Solo hay estas dos clases de personas en el mundo. Así muchos que sean hijos del diablo vayan a alguna congregación. Solo hay, o sea, no hay un intermedio, no hay aquellos que dicen, sí, hay personas buenas, ya lo hablamos, pero no se congregan, no leen una Biblia y no obedecen los mandamientos de Dios, pero son buenas. ¿De quién son hijos? Ellos. ¿Por qué? Porque la salvación no es por obra. Entonces tenemos la oportunidad, porque en esto yo quiero hacer un gran énfasis, que el hijo del diablo, de donde éramos todos éramos hijos del diablo, hijos del padre de mentira. Todos éramos hijos de él, pero tenemos la oportunidad de pasar de ser hijos del diablo a ser hijos de Dios. Esta es una de las bendiciones más grandes que tenemos. Dejar de ser cizaña, de ser y de meter y de sembrar cizaña, para ser trigo, para dar fruto, para ser útiles. O sea, Dios nos llama de muerte a vida. En el libro de Corintios habla donde dicen que adúlteros, fornicarios, ávaros, en los cuales alguno de vosotros erais en otro tiempo. Y yo creo que todos los que estamos aquí conectados en nuestra vieja manera de vivir, debemos reconocer que nuestro padre era Satanás, pero por la misericordia de Cristo, hoy tú y yo hemos pasado de muerte a vida, de ser malos a ser justificados, de estar condenados a estar redimidos y restaurados por la misericordia de Dios. Entonces, hay que dar gloria a Dios por eso, porque está la oportunidad, hermanos. O sea, mire, el falso pastor, el falso maestro, el falso profeta tiene la oportunidad de arrepentirse. El apóstata tiene la oportunidad de volver a retomar la sana doctrina. El adúltero, el fornicario, el alcohólico, el drogadicto, el mentiroso, el violador, todos, hermano, por la misericordia de Dios pueden pasar de muerte a vida, si toman la decisión y lo anhelan. En Juan 8:44 está el texto que les hablaba hace un momento, donde hay un grupo de personas hablando de Jesús y bueno, tienen una conversación en donde esas personas hacían malas obras. Vamos a leer desde el 40, dice, pero ahora procuráis matarme. Imagínense, esas personas procuraban matar a Jesús. Hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? O sea, Jesús le está diciendo a estas personas que Abraham también les habló la verdad. 41, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Mire, esto, cualquier parecido con la realidad es coincidencia. Muchos creen ser hijos de Dios y todos somos hijos de Dios. Eso es una gran mentira. Todos somos creación de Dios, todos somos creados, pero para ser hijos de Dios tenemos que hacer la voluntad de Dios. Miremos,
Por eso ellos dicen, un Padre tenemos que es Dios. ¿Qué les dice Jesús? 42. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. O sea, todo aquel que dice que su Padre es Dios, debe amar a Jesús, reconocer a Jesús, hacer la voluntad de Jesús. 43, hay una pregunta, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Les dice Jesús. ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Y miren lo que les dice. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Por qué les estaba diciendo? Mire, las personas dicen, no, yo soy hijo de Dios, pero son mentirosos, son engañadores, son blasfemos. Y ahí es donde nosotros los pastores decimos, usted no es un hijo de Dios. Porque si fueras hijo de Dios, harías la voluntad de Dios. ¿Cómo sabemos que son hijos del diablo? Porque hacen las obras del diablo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. O sea, les dice, mire, ustedes son hijos del diablo, porque eso es lo que hacen, las cosas que el diablo hace. Y eso es lo que nos caracteriza, hermanos, para saber y entender. Para ser hijos de Dios no basta decir yo soy hijo de Dios o decir amén. No, es las acciones, escúcheme bien, y no acciones para ser salvo, sino para demostrar, para dar un testimonio de quién somos hijos. ¿Cuál es el testimonio que da la cizaña? Es un testimonio bastante notorio, no da fruto. ¿Y cuál es el testimonio que da el trigo? Da fruto, su fruto permanece y da fruto como Dios quiere que dé fruto. Pero sí, la cizaña vive orgullosa y enaltecida de lo que hace. Entonces, primera de Juan 1:12, hay un versículo que nos sabemos mucho, nos gusta. De pronto muchos lo saben de memoria. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, ¿quiénes son hijos de Dios? 1, todos los que le recibieron. Segunda condición, a los que creen en su nombre. Esa es la gran señal para poder decir que somos hijos de Dios. Ahora, el versículo 39 de Mateo 13 dice algo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin de este siglo, y los segadores son los ángeles. O sea, la siega es en el momento que Cristo venga. ¿A qué? Pues a recoger su iglesia. Pero recoge su iglesia o recoge el trigo, que es lo que dice el versículo 30. Dice, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro. ¿Hasta cuándo? Hasta la siega, hasta el fin del tiempo, hasta que Cristo decida venir. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. En mi granero, miren lo que dice el Señor, en mi granero. ¿Quién? El trigo, el que dio fruto, el que verdaderamente fue un hijo de Dios e hizo su voluntad, tal cual como Dios la pide. Entonces, esa es la siega, el fin, el momento en que ya Cristo venga, cuando nos separen.
los buenos y los malos. Hay un texto bíblico donde dice que también hay un hombre que le dirá las ovejas a un lado y las cabras al otro, separando las ovejas que obedecieron. Las cabras es un simbolismo de aquellos que hicieron su voluntad. Las cabras son brinconas, las cabras son desobedientes, las cabras quieren hacer lo que quieran. Un día el Señor nos va a separar, el que fue oveja y el que fue una cabra desobediente. Eso está en Mateo 25:31. Dice que las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces, esa es una pregunta. Tú y yo tenemos que analizarnos. ¿A dónde quieres estar? ¿A la derecha, donde están las ovejas, o a la izquierda, donde están los cabritos? Pero algo importante, esa es tu decisión. Tú decides dónde quieres estar en tu manera de vivir. ¿Estás dando fruto? ¿O solamente estás allí esperando a ver si Dios te da la casa que quieres? A ver, mirando. Hay algunas personas que solo se la pasan es, pastor, ¿y por qué no pone a alguien en la puerta? Yo, sí, hermano, colabóreme, vaya y recibe los hermanos. O sea, le gusta estar mandando, pero él siente que para él no es el servir, el dar fruto. No, él le busca errores a todo y a todos, pero él no tiene errores. Entonces, los segadores son los ángeles, los encargados de obedecer y echar al infierno los hijos del diablo, los que sirven de tropiezo y hacen iniquidad. Los hijos del diablo son los que sirven de tropiezo y hacen iniquidad. ¿Cómo así que sirven de tropiezo? Eso es lo que hace la cizaña. ¿Qué hace la cizaña? Para el que no conoce, engañar. Usted puede pasar, no sé cuántos han ido en carro, en flota o caminando, y ven un sembrado así maravilloso que se ve espectacular. Y uno, uy, miren tan chévere. Y yo les aseguro que si usted se puede meter en ese sembrado de trigo y pudiera arrancar, usted no arranca el trigo porque el trigo no llama la atención. Lo que se ve más bonito y más espectacular es la cizaña. Eso es muy llamativo. Pero cuando usted se dé cuenta, y alguien me contaba este testimonio, escuché este testimonio. No, yo cogí una ramita, una cizaña, y empecé a molerla, a mirar para sacarle el trigo, el fruto que tenía dentro, y resulta que no tenía nada. Me engañó. Y eso es lo que hace la cizaña o los hijos del diablo, los que caen en apostasía. ¿Qué hacen? Engañar, hermanos. Traficar con el evangelio, manipularlo, hacer que se parezca al trigo. Nombran a Dios por ahí de vez en cuando y dan 2 o 3 amenes de vez en cuando, y de vez en cuando dicen aleluya y aplauden. Pero escúcheme bien, ¿cuál es su fruto? Porque también hay 2 características: el que no da fruto y el que da malos frutos. ¿Recuerdan también la historia cuando Cristo pasó por el lado de una higuera y mandó a sus discípulos a traer higos, y esa higuera no tenía frutos? ¿Qué hizo Jesús? La maldijo. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es que nosotros demos fruto y el fruto permanezca. Pero los hijos del diablo, ¿qué es lo que causan? Sirven de tropiezo y hacen iniquidad. Se visten bonito, así como la cizaña, y mantienen erguidas, pero no dan fruto. Eso dice el 39. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo, que ya lo hablamos, y los segadores son los ángeles. En la parábola de el mendigo, Lázaro y el mendigo, dice que el mendigo fue llevado por los ángeles al cielo. Esto está en Lucas 16:22.
Al mendigo lo llevaron sus ángeles al cielo. ¿Sí? En Mateo 22:13, hablando de lo que dice el versículo 30, de dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos. En Mateo 22:13 lanza una palabra donde, cuando está como juzgando, dice: atadle de pies y manos y echadle a las tinieblas de afuera. Y dice lo mismo en Mateo 25:30: atadle de pies y manos y echadlo en las tinieblas de afuera. Es por eso que esta palabra lo dice: díganle a los segadores que las aten en manojos y las quemen. Eso es lo que van a hacer los ángeles, claro, dirigido por la palabra de Dios, guiado todo bajo la voluntad de Dios, hermanos. Entonces nosotros debemos cuidarnos. ¿Por qué a nosotros nos gusta llevar un evangelio como dietético? O sea, donde nos hablen bonito, donde me hagan sentir bien, donde de pronto no se metan con mi pecado. Sí, y nos sucede muy constantemente. O sea, mire, hermanos, si hay un ladrón en la congregación, esto es a modo de ilustración, porque de pronto alguien viene a reclamarme diciendo que yo estoy diciendo que son ladrones. Un ejemplo, hermano, y de pronto esa persona está ahí, el pastor no sabe, nadie sabe que esa persona es un ladrón. O alguien que consuma drogas pero no sabemos, o alguien que esté en adulterio, en fornicación, en cualquier pecado. Y el Señor pone una palabra en la vida del pastor para hablar sobre los ladrones, para que el que sea ladrón se arrepienta, el que se haya robado algo hace tiempos pida perdón y cambie su manera de vivir. ¿Qué dice la Biblia? El que robaba no robe más, sino trabaje con sus manos. Eso dice la palabra. Entonces, ¿qué pasa? El que está ahí sentado, que es ladrón, siente que el pastor se está metiendo con él. No quiere dar frutos dignos de arrepentimiento, primero que todo, porque esa palabra debería hacerlo reflexionar en lugar de venir a pelear con el pastor. Ahora no viene a decir: pastor, usted me está echando vainas porque yo robo. No, la persona dice: no, pastor, pero ¿por qué siempre esos mensajes tan fuertes? ¿Fuertes por qué? No, es que usted nos hace sentir que somos que somos hijos del diablo. No, yo no estoy haciendo sentir mal a nadie. Lo que quiere Dios es que tú te arrepientas y cambies. O sea, yo le he explicado, si hay algún mensaje donde te ha incomodado, donde Dios te ha hablado y te ha hecho sentir así, entonces es porque hay algo en tu vida que tienes que cambiar. Entonces la persona me dice: no, pastor, y no un solo mensaje, muchos que no me han gustado y me han incomodado, porque usted no nos da un mensaje motivacional. Usted a toda hora es todo pecado, pecado, pecado. Bueno, esa es la muestra que hay algo que debes cambiar en tu vida. No es que se tenga que cambiar la predicación, es que tú tienes que cambiar. Tú eres el que debe ser transformado y hacer que la palabra tome vida en tu corazón. La próxima vez que hablemos de los ladrones, él se va a parar a decir: Señor, gracias porque yo hacía y me arrepentí gracias a tu palabra, Señor. Pero si a los 2 años volvemos a hablar de los ladrones y todavía le sigue doliendo, ¿no se ha arrepentido o sigue robando? Y lo mismo el adúltero, o no ha dejado de adulterar, o ¿qué es el problema? Que la palabra de Dios duele tanto. Pero ¿a quién le duele? Al que no se ha arrepentido, al que no se quiere arrepentir, y a los que van a las congregaciones para salir como cizaña, así erguidos, orgullo, somos lo mejor. Ey, pero ¿qué fruto has dado? Ninguno. Ah, bueno, pero aquí hay algo interesante, porque en el 29 es donde él les dice:
28 dice, y les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y arranquemos? Y la arranquemos. O sea, los siervos le decían al Señor, ¿arrancamos la cizaña? ¿La quitamos de ahí para que no nos estorbe? ¿Y qué les dice él? No sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. ¿Qué es lo que está queriendo decir aquí al decir no los arranquen? Denle la oportunidad que cambien. ¿Sabes por qué Dios no ha cortado a muchos de este mundo? Dándoles la oportunidad que cambien. ¿Sabes por qué aún muchos son cubiertos en oración? Señor, ten misericordia, concédeles el perdón y la Por eso Dios no los ha cortado. Por eso aquí dice, esos siervos, no, Señor, vamos y arrancamos la cizaña. No, déjenlos que ellos pueden empezar a dar fruto. Eso solamente lo decide Dios. Nosotros no somos nada ni nadie para tomar la decisión de decir, oiga, ya no vuelva aquí, al no ser por una disciplina ya. ¿Sí? Pero, hermanos, pensemos en nosotros. Piensa en tu vida. ¿Estás dando fruto? ¿O eres simplemente un tallito, una rama de cizaña que se ve muy bonito, pero que a la final va a ser quemada, porque nunca dio un fruto? Y ahora, mira, hermanas, el peligro. Cuidado. Cuando el trigo da fruto, ¿qué hace ese fruto? Dar más fruto. Y ese fruto da más fruto. Esa es la cadena lógica. Las semillas de una guayaba dan más, y esas semillas de esas otras, y así con todas las semillas. Se da más fruto. Pero ¿qué pasa con una cizaña? Y si hablamos humanamente, una persona que no da fruto y por ahí se le acerca a alguien, ese alguien debe tener cuidado. Porque ¿qué pasa que se nos acerque una persona que no le guste orar? ¿A qué va a incitar a la otra persona? Eso no ore, que no es necesario. ¿Eso para qué tanta oración? Porque pues ella no ora. Y si no le gusta leer la Biblia, pues va a inducir al nuevo a que no lea la Biblia. Ahora, hay dos maneras de inducir: directamente diciéndole no lea, o da el ejemplo. Imaginémonos que yo soy el padre espiritual de alguien y invité a alguien a la iglesia hoy, y el pastor dijo, abran su Biblia en Mateo 13, versículo 24. Y mi discípulo, al que yo invité, o la persona que yo invité, no me dijeron que trajera Biblia. ¿Qué espera él? Que yo saque la mía. Y si yo no saco la Biblia, y él se queda mirándome, mire el ejemplo que le estoy dando. Yo no le estoy diciendo a él no traiga Biblia, pero él se está dando cuenta de mi testimonio que yo no cargo Biblia. Entonces, ¿qué va a hacer mi hijo espiritual? Va a empezar a no cargar Biblia. Si él me ve que yo un día traté por allá mal a alguien, ¿y eso se puede, pastor? No se puede. Entonces, ¿por qué lo hizo? Y por allá un día se agarra y dice, pero yo escuché que un día el pastor trató mal a alguien. Entonces, todos son ejemplos. Adrede, premeditado. Yo le puedo decir, no es necesario que traiga Biblia. ¿Para qué? Eso el pastor ahí lee. Esa es una manera de apostatar. Pero también mi ejemplo, si no ven que llevo una Biblia, eso yo se lo impregno a las personas que están a mi alrededor. Ahora imagínese 2 cizañas en la iglesia, 2 que no dan fruto, 2 apóstatas, 2 rebeldes que se unen para hablar. Esa palabra que dio hoy el pastor, pero eso no. Que no les gusta discipular, que no les gusta evangelizar. Les dice uno, póngase sobre sus pies, vamos a orar.
Hermano, pensemos cómo estamos viviendo delante de Dios. Un día Él nos va a llamar a cuentas. ¿Tú eres trigo o eres cizaña? ¿Estás o no estás dando fruto? ¿Eres hijo de Dios o hijo del diablo? ¿Cómo estás viviendo? Y debes entender cuál es la consecuencia de tu manera de vivir como hijo de Dios o como hijo del diablo. En los hijos del diablo, la cizaña, son atados en manojos y son quemados. Pero los hijos de Dios, o el trigo que es útil, dice el Señor: recoged el trigo en mi granero, en su casa, en los depósitos, porque son útiles, hermanos. Esto es de reflexionar, esto es de mirar, de analizar nuestra manera de vivir, mis hermanos. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Les recordamos que mañana, con el favor de Dios, 5 de la mañana, estaremos orando, estaremos intercediendo, estaremos elevando un clamor a Dios y siendo agradecidos. Pero también en la noche, 6:30, tendremos nuestro culto de jóvenes, casa de oración, Iglesia Cruzada Cristiana, sede Santa Marta. Les invitamos a todos aquí en la ciudad para que puedan acompañarnos. Domingos 9 de la mañana también tenemos el servicio de escuela dominical. Padre, damos gracias por tu gran amor y tu misericordia. Gracias otra vez. Gracias una vez más por tu palabra, Señor. Tú eres bueno, eres santo, eres el eterno Dios, y tenemos la plena seguridad que como tú no hay otro, Señor. Hoy tú nos hablas y nos confrontas. Hoy tú, Señor bendito, nos llenas de ti, nos llenas de tu amor, nos llenas, Señor, de todo lo que es necesario para tener en nuestras vidas y corazones, para entender qué tan productivos estamos siendo, cómo estamos haciendo las cosas, Señor. Llénanos de tu paz, de tu amor, de tu misericordia. Queremos ser como el trigo. Queremos ser ese trigo que da fruto, que es útil, sin importar de pronto la carga que tengamos que llevar, porque eso es lo que hace el trigo. Señor, se dobla porque está dando fruto. Pero la cizaña, Señor, permanece derecha. La cizaña, Señor, se ve muy bonita exteriormente, pero al mirarlo y al analizarlo, Señor, no hay nada útil en esta planta, Señor. Creo que todos los que estamos aquí conectados, Señor, queremos ser como el trigo. Queremos dar fruto a su tiempo, fruto que permanezca, frutos dignos de arrepentimiento, frutos, Señor amado, que sean agradables a ti. Queremos reflejar tu carácter en todo momento y en todo tiempo, mi Señor. Gracias te doy, y quiero aprovechar y dar gracias por mi hermano Evelio, por su sanidad, por esta cirugía que le practicaron, Señor. Te pido, Señor, que lo sigas teniendo en el hueco de tu mano. Y a todos los que están enfermos, todos los que elevan un clamor, una petición, una oración diaria delante de ti, Señor, que puedas conceder las peticiones de sus corazones, Señor amado. Padre, gracias por esta noche, gracias por este tiempo. Te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Mis hermanos, hermanas queridas, Dios les bendiga grandemente en todas las áreas de su vida. Que tengan una feliz y bendecida noche, que Dios los siga guardando. Y recuerden, debemos dar fruto, hermanos. No seamos como la cizaña. Demos fruto, hermanos. Y si usted no ha dado fruto, recuerde que la misericordia de Dios es desde la eternidad hasta la eternidad, y mientras hay vida hay esperanza. Todavía estás a tiempo, estamos a tiempo de empezar a dar fruto, y que ese fruto permanezca. No te dejes llevar por los falsos, no te dejes llevar por herejías, por falsas doctrinas.
estudia y escudriña la palabra de Dios. Dios te bendiga.